Farmacodinamia, hemos visto los efectos farmacocinéticos, las interacciones farmacocinéticas, que hablábamos de movimiento y de farmacodinamia, pero se refieren en esencia al poder o a la potencia de los fármacos. Los efectos del mismo, de acuerdo al mecanismo de acción, a la potencia y a la interacción con receptores específicos. Entonces tenemos interacciones físicas o químicas directas, interacciones en la absorción, unión a proteínas, interacción en el sitio de receptor, por incremento del metabolismo, por inhibición, por alteración de la excreción y alteración del pH. Las farmacodinámicas, alteraciones a nivel del mecanismo de acción. Los receptores, que en esencia ¿qué son? Macromoléculas celulares encargadas de la señalización química entre y dentro de las células per se, o presentes en la membrana, el citoplasma o el núcleo. Debe presentar afinidad por el fármaco y especificidad, generando o conduciendo a unas respuestas, modificaciones en el flujo iónico, cambios en la actividad enzimática o modificaciones en la producción y o estructura de determinadas proteínas. Receptores de membrana. Receptores acoplados al canal iónico, son ionotrópicos. Se trata de complejos macromoléculas de gran tamaño. La interacción con el fármaco genera la apertura o cierre del canal. Ejemplo, receptores nicotinoides, receptores nicotínicos de acetilcolina, de GABA, receptores de glicina y receptores de 5-hidroxitriptamina. Receptores para glutamato aspartato o receptores purinérgicos del tipo P2X. Receptores acoplados a proteína G, los más abundantes, implicados en procesos como visión, olfato y neurotransmisión, suministro del medicamento, acoplamiento a los receptores de membrana, se van a generar segundos mensajeros, en este caso la proteína, van a impactar el citoplasma y luego particularmente los canales iónicos. Receptores con actividad enzimática. El grupo más importante lo constituyen los receptores de actividad tirosina sinasa. Es el ejemplo clásico de receptores para la insulina, que se ven afectados por saturación, suministro del medicamento, fijación a los receptores y activación enzimática dentro del citoplasma. Receptores particularmente intracelulares, entonces pared, citoplasma o núcleo. Suministro, fijación dentro del citoplasma y van a impactar el núcleo en la unión con el ADN, generando una transcripción genética específica, una modificación del ADN. Los canales iónicos, estructuras que atraviesan la membrana plasmática en forma de poros que van a permitir un flujo de carácter selectivo y rápido de determinados iones a favor de un gradiente químico, pero particularmente eléctrico. Requieren de la función eléctrica del potencial de membrana dependiendo del voltaje para un desempeño fundamental en la fisiología celular. Entonces tenemos activación, ligandos extracelulares, canales operados por transmisores o neurotransmisores. Van a generar en la activación una apertura del canal y un paso selectivo de los iones, que puede estar en reposo, que puede ser activado, luego inactivado y entrar nuevamente en reposo. Con un potencial de membrana de esos canales que son dependientes específicamente de voltaje. Los de potasio. Los más abundantes y sencillos se les considera los canales originarios. Constan de una familia de canales que permiten la salida del potasio. Igual son dependientes de voltaje y hay de diferentes tipos. Canales rectificadores tardíos rápidos, permitiendo la existencia de potenciales de acción rápido. Canales rectificadores tardíos lentos en células cardíacas. Canales rectificadores de la entrada y canales de potasio dependientes o interactuando con el calcio.
La apertura y cierre de estos canales permite la salida del potasio e incide desde luego en el comportamiento bioeléctrico celular. Los canales de sodio, igualmente dependientes de voltaje, son críticos para la excitabilidad eléctrica, para el comportamiento dinámico de nuestros pacientes. Las hiponatremias generan adinamia. Desempeñan un papel muy importante en la sensación, desde luego, de percepción de dolor. Los anestésicos locales actúan particularmente bloqueando el canal e impidiendo, por lo tanto, la transmisión nerviosa y por ello disminuyen el dolor. Su apertura produce la entrada masiva. La apertura de los canales de sodio induce la entrada masiva de sodio y conduce a un efecto de voltaje de despolarización, en contraste con lo que veíamos con los canales de potasio. La salida del potasio y se va a producir la interacción entre sodio, potasio y repolarización o despolarización de la membrana. Los de calcio son dependientes igualmente de voltaje. Existen diferentes o varios subtipos, el L, el N y el T, y los más comunes o frecuentes son del tipo L. No se inactivan bruscamente, proporcionan una corriente de entrada sostenida. La corriente de calcio es regulada por estímulos externos, neurotransmisores y hormonas, básicamente neuroendocrino, que afectan la producción de segundos mensajeros o generan la producción de segundos mensajeros. Son igualmente dependientes de voltaje. Los de cloro, dependientes de voltaje, a diferencia de los anteriores, son permeables a aniones, se oponen a la excitabilidad normal y ayudan a la célula a repolarizarse. Fármacos agonistas: aquel que posee afinidad por el receptor y desde luego depende de su eficacia. Los efectos inducidos por estos fármacos reproducen las respuestas fisiológicas mediadas por el receptor. Intensidad del fármaco, grado de eficacia. La potencia del fármaco, la cantidad necesaria para conseguir un efecto, relacionada con la afinidad del receptor. Fármacos que son agonistas parciales poseen afinidad por el receptor, pero menor eficacia que el agonista. Los fármacos, en contrario, antagonistas, presentan afinidad por el receptor, pero o bien no desencadenan ninguna respuesta o inhibe la acción de los agonistas. Interacciones. Antagonista competitivo: se va a unir al receptor e impide que el agonista desarrolle su efecto. Aumentando las concentraciones del agonista se consigue el efecto. Antagonista funcional: se produce cuando dos fármacos interactúan con receptores con funciones antagónicas o contrapuestas. Y el antagonismo químico: el antagonista reacciona químicamente con el agonista bloqueando su efecto. Entonces son otros tipos de interacciones. Vemos cómo existen multitud de antibióticos que utilizamos con mucha frecuencia y casi que a diario en nuestra práctica médica. Y van a clasificarse dependiendo de la estructura química, de su espectro de acción, del efecto antimicrobiano, del mecanismo de acción. Por ello, la selección del antibiótico adecuado es crucial para el éxito terapéutico. Un antibiótico incorrecto, desde luego, retrasará el efecto o nunca se producirá. Vemos cómo la asociación de un bacteriostático y bactericida va a dar interacciones antagónicas y muchas veces la utilización o asociación, suministro y prescripción de bactericida más bactericida, logramos una interacción de carácter sinérgico. Aquí tenemos bacteriostáticos y bactericidas en grosso modo. Bacteriostáticos que inhiben la reproducción de las bacterias, tetraciclinas,
macrólidos, cloranfenicol y el grupo de las sulfonamidas o sulfamidas solas o potenciadas, que son todos bacteriostáticos. Antibióticos bactericidas, los beta-lactámicos, los glucopéptidos, los aminoglicósidos y las quinolonas o fluoroquinolonas, como se les conoce modernamente. Vimos cómo efecto bactericida, asociación de bactericida con bacteriostático, generalmente se logra un efecto nocivo antagónico, falta de acción del producto en deterioro del paciente. Bactericida, se va a lograr una sinergia. Los antibióticos se clasifican por su mecanismo de acción. Aquellos que actúan sobre la pared, aquellos que actúan sobre los ribosomas y aquellos que actúan directamente sobre el núcleo bacteriano. Los que impactan la síntesis de la pared bacteriana o la inhiben. Dentro de ellos tenemos los beta-lactámicos. Y les quiero comentar anecdóticamente una mnemotecnia que hace un acrónimo que les permitirá no olvidar la clasificación de diferentes o de los diferentes antibióticos. Y aquí la tenemos, en amarillo, se llama la palabra pecamos. Y los médicos pecamos cuando no tenemos claro el conocimiento de los diferentes tipos de antibióticos. Cuando prescribimos sin el conocimiento adecuado de las acciones de los antibióticos. Y por ello, esa palabra pecamos de hoy en adelante ustedes no la deberán olvidar. Ese acrónimo quiere decir P, penicilinas, la C de cefalosporinas, la C con la A de carbapenems o carbapenemas, y las finales letras M, O, S para recordar el grupo de los monobactámicos. Sería un pecado no recordar la palabra pecamos, porque ustedes ya tienen la clasificación de fácil recordación de los beta-lactámicos. Vemos cómo dentro de las penicilinas y la historia de las penicilinas, a partir de los heridos y las lesiones de la Segunda Guerra Mundial particularmente, se llegó a el descubrimiento por parte de Fleming de ese cultivo de hongos del penicillium para aislar y descubrir el inicio de los antibióticos. Se utilizó primero la penicilina G cristalina, pero requería suministrarse vía parenteral y su acción era demasiado corta. Además, que si se utilizaba la vía intramuscular era altamente dolorosa. Entonces se pensó en solucionar ese inconveniente que tenía la penicilina cristalina y se le asoció ese anestésico local que es la procaína, y de ahí se empezó a utilizar la penicilina G-procaínica. Pero resulta que la penicilina tenía un tiempo de acción demasiado corto. Entonces la investigación condujo a que se descubriera la forma benzatínica del anillo benzoico y se describe la penicilina G-benzatínica para uso parenteral. Pero igual, seguía siendo muy importante el uso de este antibiótico para el control de las sobreinfecciones en ese momento o para ese momento histórico, pero había que suministrarla vía inyectable. Continuaron las investigaciones y se llegó al descubrimiento de adaptación de la forma de penicilina que tuviera acción y efecto vía oral con eficacia comprobada. Entonces se descubrió la fenoximetilpenicilina, que es lo que hoy conocemos como penicilina B, y es la forma oral de las penicilinas para el control de infecciones. Posteriormente, se descubren las penicilinas beta-lactamasa resistentes, la oxacilina y la dicloxacilina.
Continúa el progreso de la investigación y se describen y descubren las aminopenicilinas, ampicilina y amoxicilina. Luego, las pseudomonas estaban siendo, o se descubre que no estaban siendo controladas. Entonces, se utilizan las penicilinas antipseudomonas, las ureidopenicilinas, piperacilina, las carboxipenicilinas, la carbencilina, y un cuarto grupo de penicilinas hoy por hoy catalogadas como anti-beta-lactamasa. No beta-lactamasa resistente, sino anti-beta-lactamasa. Y es el caso de la ampicilina sulbactam, la amoxicilina ácido clavulánico y la piperacilina con tazobactam. Antibióticos que cumplen su acción sobre los ribosomas en las subunidades ya sea 50S o 30S. Y ahí viene otro acrónimo que ustedes no deberán olvidar y se llama Clima Te Amo. ¿Qué quiere decir la C? Refiriéndonos a el cloranfenicol, la L a las lincosamidas, la LI al linezolid, que pertenece al grupo de las oxazolidinonas, la M con la a los macrólidos eritromicina, acitromicina, claritromicina, la T de tetraciclinas y la AM de amino, la AMO de aminoglicósidos. Y los que impactan el núcleo cumplen su acción por tener acción sobre el núcleo del DNA y el RNA. Tenemos las quinolonas, que es la mnemotecnia. Dentro de esa, las QUI para quinolonas o fluoroquinolonas, que cumplen su acción por inhibición de la DNA girasa. La N con la O, que se refiere a los nitroimidazoles, dentro de ellos el metronidación por inhibición de ácidos nucleicos cumple su acción. La L de los lipopéptidos, la daptomicina, que afectan la permeabilidad de la pared bacteriana. La ONA, que se refiere a los glucopéptidos, a la vancomicina, que afectan la síntesis de la pared bacteriana. Y la S para las sulfonamidas o sulfamidas, ya sean solas y potenciadas dentro de la sulfatrimetoprim y sulfa-ormetoprim, que afectan efectivamente la síntesis del ácido fólico. De las interacciones medicamentosas se producen también reacciones adversas y son todos aquellos efectos nocivos o indeseados que presentan tras la utilización de un fármaco. Del tipo A, por exageración del efecto, y son dosis dependientes, reducir dosis se produce muy baja mortalidad. Las del tipo B, mecanismo inmunológico, alergias, no son dosis dependientes, hay que suspender o se debe suspender una vez identificada la reacción adversa del tratamiento y pueden presentar alta mortalidad. Tipo C, tras la administración prolongada, que pueden llegar a generar farmacodependencia. Las del tipo D aparecen tiempo después de su administración y son los casos de los teratogénicos o carcinogénicos. Las del tipo E, tras la supresión muy brusca de un fármaco, de un medicamento, el caso de la insuficiencia renal por corticosteroides, terapias crónicas de glucocorticoides, y las del tipo F, que están relacionadas con impurezas, con los recipientes o con contaminantes. Entonces, reacción adversa es diferente a un efecto secundario, que se deriva de la acción primaria del fármaco. Clasificación de las reacciones adversas. Las del tipo A son reacciones debidas al propio efecto del fármaco, pero aumentado. Tratamiento de anticoagulantes orales y la aparición de hemorragias. Tratamiento de antidiabéticos orales, hipoglicemia. Reacciones adversas del tipo B o bizarras. Son reacciones que no están relacionadas con las propiedades farmacológicas
del medicamento. Penicilinas, aparición de reacciones típicas de hipersensibilidad, farmacodermias particularmente. Reacciones adversas del tipo D son aquellas en las que el medicamento produce cambios en la frecuencia natural de las enfermedades. Tratamiento con anticonceptivos orales. Mayor incidencia de cáncer de mama en mujeres. ¿Qué consiste una reacción de hipersensibilidad a los medicamentos? La clasificación y el oficio, factores de riesgo y principales grupos implicados. ¿Cómo se diagnostica una hipersensibilidad de medicamentos? Una reacción de hipersensibilidad a fármacos es un tipo de reacción adversa debido a la aparición de una respuesta por parte del sistema inmunológico del paciente contra un determinado fármaco o frente a algunos de sus metabolitos. Se engloban en los grupos de reacciones adversas del tipo B, inmunológicas. Reacciones de diversos tipos e intensidad, con amplia diversidad de manifestaciones clínicas. Reacciones poco frecuentes, la minoría de reacciones adversas a medicamentos, 5 a un 15%. Y las de importancia clínica, que pueden ser reacciones graves e incluso letales. Ejemplos más frecuentes, tratamientos con antibióticos beta-lactámicos, igual las farmacodermias, que son las que más frecuentemente podemos observar. Clasificación y fisiopatología de las reacciones de hipersensibilidad a medicamentos o RHM. Las reacciones de hipersensibilidad a fármacos se clasifican en función del mecanismo que produce la lesión. Es la clasificación de Coombs y de Hell, que define 4 tipos. 1. Hipersensibilidad inmediata, las 2 de tipo o carácter citotóxico, la de 3 por complejos autoinmunes o inmunocomplejos y las del tipo 4 de hipersensibilidad retardada, que se puede presentar 24 a 48 horas. Las inmediatas. Anticuerpos. El mecanismo inmunológico es producción de anticuerpos de la clase IgE dirigidos específicamente contra el fármaco o contra sus metabolitos. ¿Cuáles son las manifestaciones? Anafilácticas particularmente, broncoespasmos, urticaria, angioedema, lo que se llama clásicamente el edema de Quincke, el edema angioneurótico en picaduras de insectos, por ejemplo. El tipo 2, citotóxica, anticuerpos de la clase IgM o IgG dirigidos específicamente contra el medicamento o sus metabolitos, generando una lesión en la membrana celular a la cual están unidos. Entonces, vamos a tener particularmente citopenias, anemias, trombocitopenia, agranulocitosis. Dentro de ellos los fármacos, dentro de los AINES, particularmente la dipirona, las sulfas potenciadas en algunos pacientes. Tipo 3 por inmunocomplejos. Formación de inmunocomplejos por unión del fármaco o sus metabolitos con anticuerpos del tipo IgG o IgM. Y van a generar particularmente vasculitis, afectando riñón, generando glomerulonefritis, cápsulas articulares, artritis y policerositis. Del tipo 4, hipersensibilidad retardada, por reclutamiento y activación de linfocitos T con producción de citocinas. Y son las dermatitis de contacto. Dermatitis de contacto, hipersensibilidades a medicamentos, farmacodermias. Del tipo 4 con hipersensibilidades tipo 1 y tipo 4, encontramos las reacciones igualmente producidas por la picadura de pulgas. Factores de riesgo y principales grupos farmacológicos implicados en las reacciones de hipersensibilidad a los fármacos. Factores dependientes del fármaco. Los más frecuentes están relacionados con la estructura química del mismo, fármacos de peso molecular elevado, bivalentes, fármacos de origen biológico, sueros, insulinas, anticuerpos monoclonales. Dependientes del paciente, con mayor incidencia en pacientes con infecciones víricas o pacientes inmunosuprimidos. Factores dependientes de la vía de administración, ya sea tópica, ya sea parenteral, vía oral y particularmente los de vía parenteral. El rango etario, los jóvenes y los seniles, frecuencia y gravedad mayor que en adultos de edad intermedia. Los principales grupos farmacológicos implicados o medicamentos implicados son antibióticos, antiinflamatorios, no esteroideos, los AINES, los anticonvulsivantes,
medios de contraste radiológico, insulina, protamina, heparina y vacunas a virus vivo atenuados o en general medicamentos biológicos. La historia clínica del paciente, medicamentos utilizados, la fecha, la naturaleza de la reacción, el intervalo entre la toma y la aparición de la reacción y reacciones de hipersensibilidad previas presentadas por el paciente. Pruebas de laboratorio que se utilizan en general en medicina humana, determinación de marcadores inmunológicos o bioquímicos, triptasa sérica por activación de hematocitos, determinación del complemento, gravedad de reacciones por inmunocomplejos, pruebas cutáneas para presencia y determinación y evidencia de alergia, determinación de anticuerpos específicos frente a los medicamentos en estudio o pruebas de provocación, exposición al fármaco, desde luego bajo estricta supervisión médica. El tratamiento, pues elegir un fármaco no relacionado, evaluar la tolerancia a fármacos con posible reacción inmunológica cruzada o la desensibilización y possensibilización. De carácter farmacéutico o medicamentosas, que se dan externas o internas. Se refieren a incompatibilidades. Las internas son las que ocurren en el tracto gastrointestinal, en el hígado, en el sitio de acción. Ejemplos de ellos tenemos ampicilina, gentamicina, eritromicina, heparina, penicilina G, o precipitación de soluciones glucosadas con el suministro de diazepam por tratarse de una benzodiazepina muy ácida. A nivel de la absorción, la metoclopramida estimula los movimientos gastrointestinales al ser un procinético, reduce la absorción de los digitálicos al disminuir el tiempo de contacto entre el medicamento y la mucosa gástrica. Cambios de pH, el ketoconazol, no suministrarlo con antiácidos porque va a inhibir su absorción. Formación de complejos insolubles, quinolonas, tetraciclinas, interacciones con alimento por aumento de la secreción biliar por alimentos grasos, aumenta la absorción de medicamentos liposolubles como los antimicóticos, itraconazol, ketoconazol. Si produce un efecto de barrera, impiden el contacto del fármaco con la mucosa, como es el caso de la acitromicina. Un sinergismo, facilitación de la respuesta farmacológica y el uso concomitante de dos o más fármacos. Los PABA, folato, el tetrahidrofolato, la utilización de sulfas potenciadas, sulfatrimetropin, sulfaormetropin. Interacciones por desplazamiento de unión a proteínas, competencia entre fármacos por sitios de unión, incremento de la fracción libre que puede llevar a mayor efecto farmacológico, warfarina, digoxina, quinidina. Del sistema citocromo P450, el fármaco que se metaboliza por un sistema enzimático. Más del 50% de los fármacos son sustratos de la isoenzima 3A4, representa el 60% del hígado y el 70% del intestino. Un extenso metabolismo en el tracto gastrointestinal contribuye desde luego a baja biodisponibilidad de muchos fármacos. Múltiples patologías que requieren múltiples fármacos, pacientes gravemente enfermos, alteraciones de la función renal o hepática son proclividades para presentación de interacciones graves y nocivas medicamentosas. El efecto intrínseco de la enfermedad. El metabolismo del betabloqueante inhibe la respuesta presora en el paciente con anafilaxia. Los diuréticos y los AINES en pacientes hipertensos que van a aumentar la tensión arterial. En pacientes con insuficiencia cardíaca puede producir descompensación aguda y grave. Los aminoglicósidos y, desde luego, diuréticos del tipo ácido etacrínico, ototoxicidad aditiva en pacientes con insuficiencia renal, donde vemos incrementado el riesgo. Interacciones medicamentosas. Es una situación en que los efectos de un fármaco están influenciados por la administración conjunta de otro o de otras sustancias de interacción farmacológica cual y cuantitativa, aumento del efecto o disminución del efecto. Interacciones que se traducen en clínicamente indeseables o algunas veces beneficiosas. Interacciones farmacológicas, ya hablamos farmacéuticas, farmacocinéticas o farmacodinámicas. Los fármacos con mayor frecuencia originan interacciones son ¿quiénes? Los que tienen índice terapéutico muy estrecho
una alta tasa de unión a proteínas, un metabolismo saturable, receptores, efectos dependientes de su concentración y tenemos ejemplos. Prevención de las interacciones, una anamnesis que incluya la automedicación, atención a los pacientes de alto riesgo, reducir la administración de politerapias, conocer las propiedades farmacocinéticas y farmacodinámicas y revisar periódicamente la eficacia del tratamiento. Cambiar las pautas posológicas lo menos posible, vigilar la administración conjunta de fármacos susceptibles de interaccionar, tener presente la dieta y las interacciones con alimentos, recordar que los medicamentos pueden interferir en algunas pruebas analíticas, estar muy pendiente ante la administración de fármacos nuevos o a los que no se está acostumbrados habitualmente en nuestro tipo de pacientes.